¿Ahí se escucha? Hola, hola. Hola, sí, ahí lo Ah, escucho, sí. bien. Ahí lo que preguntaba es si había quedado alguna duda de los ejercicios previos, los otros que estuvimos marcando para hacer. No, al menos yo no. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver el último tema de sonido que nos queda. Es un último tema que es el de intensidad y potencia de sonido. Con eso ya liquidamos todos los temas. Toda la parte más teórica de todos los temas ya lo liquidamos. Ya después ya nos metemos a hacer a todo ejercicio para tapar adelante. Alorimetría, sí, fue la primera clase. Fue la del sí, lunes de la semana pasada, ¿no? Sí, porque el primer tema que estuvimos viendo fue termodinámica. Lo primero que estuvimos viendo. La segunda vimos entropía. Esa ya había venido. Ah, es verdad. Bueno, hablando de eso, el... después les confirmo bien, pero el viernes capaz que vamos a tener que hacer eso, porque no puedo venir tarde, ¿no? Después igual lo hablamos por el grupo bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vamos a ver entonces potencia y intensidad. Sonido. Bueno, la potencia de sonido queda determinada por el parlante, por la fuente. ¿Se acuerdan qué era potencia para física uno? No el cálculo, sino la definición de potencia. ¿Se acuerdan qué era? Algo en el trabajo. La derivada del trabajo en el tiempo. La potencia es dW sobre dt. La derivada del trabajo en el tiempo. O sea, cómo cambia el trabajo respecto al tiempo. Y la unidad de potencia, ahí está, watts. Joule sobre segundo te da watts. Y esta es la potencia que es determinada por la fuente. La determina la fuente. O sea, la fuente te va a decir, bueno, la fuente es de 600 watts. Bueno, ya sabes cuál es la potencia de la fuente. Pero y con la potencia podemos calcular cuál es la intensidad. La intensidad que sería como una medida de qué tan fuerte es el sonido. O sea, si tengo, ¿no? Un parlante, ¿no? Tengo un parlante acá, por ejemplo, acá en medio del salón. Si el parlante lo pongo a un volumen bajo, ¿no? Va a tener una menor potencia. Si tiene un volumen mayor, tiene una mayor potencia. ¿Qué termina pasando si tiene una potencia muy alta? Puede ser un sonido que me empieza a molestar. Ya llega un punto que me puede empezar a dañar, ya si es muy fuerte el sonido. Entonces la potencia va a ser una medida de eso, de qué tan fuerte es el sonido. Pero ahora, no es lo mismo estar pegado al parlante, estar a 5 kilómetros del parlante. No voy a sentir nada a 5 kilómetros del parlante, ¿no? Entonces, ¿quién me marca eso? ¿Cómo va cambiando lo que percibo? ¿Qué tan fuerte percibo la música, el sonido, a medida que me alejo, me acerco? Intensidad. Me va a hacer como si fuera un mapa, ¿no? Alrededor del parlante. Alrededor del parlante o la fuente. O sea, fíjense, imaginen, tienen el parlante acá, ¿no? Emite con su potencia dada. Su potencia dada es tal. Entonces, alrededor construimos
Una esfera. Una esfera de cierto radio respecto al parlante, ¿no? Y yo estoy acá, justo en el radio, ¿no? ¿Cómo definimos intensidad? Como potencia dividido área. ¿Cuál es el área? Eso es el... No, pi por r cuadrado es la del círculo, ¿no? Sí. Eso es el volumen. Primero, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener r al cuadrado, no es área. ¿Cuatro? Es 4 pi r cuadrado. Si es r cubo, no puede ser porque le queda un radio al cubo, le queda un metro al cubo. O sea, va a ser siempre el área una esfera. De la esfera que tiene centro en la fuente. Y va hasta el observador. Esto de acá no lo usamos, prácticamente. Esto no lo vamos a usar nunca. Es solamente para definir qué es de potencia. Y una cosa, ¿no? No importa, la potencia y la frecuencia no tienen relación. No hay ninguna relación entre los dos, entre potencia y frecuencia. Porque, digamos que esto sería así. Para llevarlo a algo más, el plano, ¿no? Más real, en un parlante, ¿no? La potencia es el volumen que yo le doy. Tiene que ver con el volumen. Y la frecuencia tiene que ver con el tipo de sonido que está saliendo del parlante. Una canción, un cantante, ¿no? Que cante una voz medio aguda, va a tener una frecuencia mayor. Cuanto más agudo el tono de voz, más agudo. Perdón, cuanto más agudo el tono de voz, más alta la frecuencia. Cuanto ahora, por ejemplo, una voz más grave, va a tener una frecuencia más baja. Pero eso tiene que ver simplemente con el tipo de sonido que está saliendo. Ahora, puedo tener una potencia mayor y una potencia menor. ¿Que tiene que ver con qué? Con el volumen que le estoy dando. O, por ejemplo, si le pongo amplificadores al parlante, para que suene más fuerte, puedo aumentar la potencia nada más. No aumento, no cambio nada de la frecuencia. La frecuencia es la misma. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá la unidad de intensidad va a ser watts sobre metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un parlante, ¿no? Que tiene una potencia de 40 watts y nos ubicamos a 4 metros. ¿Cuál es la intensidad percibida? ¿Cuál es la intensidad que percibimos? Potencia, 40. ¿Eh? No. Bueno, calculemos. Sería como si vos tenés acá el parlante y construís una esfera a tu alrededor. Una esfera que tiene
el radio de la esfera es la distancia de la fuente al observador. O sea, es como que construyes una esfera con centro en la fuente primero. Construyes una esfera con centro en la fuente. ¿Qué radio tiene esa esfera? Esta distancia. La distancia que hay de fuente a observador. Es el radio de la esfera. ¿Qué es lo que termina pasando con eso? Que con el R cuadrado que tenés acá, si el radio aumenta, a medida que el radio aumenta, la intensidad baja al cuadrado. Porque al estar el radio dividiendo, cuanto mayor es esto, menor intensidad percibís. Cuanto menor es el radio, mayor intensidad percibís. 0 con. Vamos a dejarlo así. 0,198. ¿Así? Ahí. O sea, esto te quedaría entonces 1,989 por 10 a la menos 1. Vamos a escribir, esto por lo general vamos a escribirlo con potencia, notación científica. Potencia. Ya vengo. Ahí. Entonces, existe lo que se llama el espectro audible. No, piensen que un volumen muy bajo nunca lo vas a percibir, ¿no? Si el volumen es muy bajo, no lo vas a percibir. Entonces, tenemos lo que es la mínima intensidad audible, que la vamos a llamar I sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Ninguna intensidad menor a eso va a ser percibible. Ninguna. Por otro lado, el umbral del dolor, o sea, la máxima intensidad, ¿no? La máxima intensidad percibible no, sino que esta sería la intensidad a partir de la cual empezás a sentir dolor por el sonido tan intenso. Corresponde con, vamos a ponerle Imax, que es 1 por 10 a la menos 1 watts por metro cuadrado. Fíjense que esta quedó bastante cercana, ¿no? Es más, creo que se pasó, ¿no? Pasó, ¿no? Acá yo sería 0,1, sí. Se pasa, sí, sí. Se pasa. Esta casi 2 por 10 a la menos 1. Y la del dolor es 1 por 10 a la menos 1. Se pasa.
Cualquier intensidad mayor a eso va a generar dolor. Fíjense que un parlante de 40 watts es bastante y estamos bastante cercanos, de 4 metros. 4 metros que sería como estar de acá hasta ahí, casi, un poquito más, capaz, un poquito menos, un poquito más, de pared a pared. O de acá al techo, más o menos. Acá al techo, va a haber unos 4 metros, sí. No, es bastante cercano, ¿no? Y 40 watts es un parlante bastante fuerte. Es como un parlante de conciertos. Bien, bueno, entonces, es medio difícil trabajar con esos valores, medio complicado, ¿no? Medio engorroso. Vamos a trabajar entonces, hay otra escala con la que trabajamos, que capaz que la has sentido nombrar, que son los decibeles. Que la mínima intensidad audible va a equivaler con 0 decibeles. Y el umbral de dolor va a equivaler a 120 decibeles. 120 decibeles, ¿está bien, no? Sí. Entonces, habría que ver cómo pasar de una unidad a la otra, ¿no? Tienen que borrar acá arriba. ¿Cómo pasamos de intensidad a decibeles? Fíjense que intensidad con exponente, por 10 a la -12, por 10 a la -1. No, hay que pasar a algo más trabajable, más manejable, ¿no? Que es trabajar con esto, con nivel de sonido. Entonces, el nivel de sonido en función de la intensidad. ¿Cómo lo escribimos? La fórmula es 10 por logaritmo en base 10 de la intensidad que querés transformar dividido I sub 0. I sub 0 es la mínima audible. Esto lo pueden reescribir como 10 por logaritmo en base 10 de I menos logaritmo en base 10 de I sub 0. Recuerden que el logaritmo de la división es lo mismo que el logaritmo de la resta de logaritmos, perdón. Y esto lo van a tener siempre. Este lo tienen. Porque tienen que borrar esto, el logaritmo de I sub 0 es el logaritmo de esto. Eso les va a dar siempre 12, menos 12. Prueben a hacer logaritmo de aquello. Logaritmo en base 10, ¿no? Ojo. El logaritmo en base 10 de 1 por 10 a la -12. Prueben a hacer cuánto les da. Me da -12. Ojo, tiene un más. Esto da -12. O sea, pueden reescribir la fórmula como nivel de sonido en función de la intensidad como 10 por logaritmo base 10 de la intensidad que quieren transformar más 12. Pueden escribir así. ¿Sí? Y da lo mismo. Vamos a probar cuánto nos da la intensidad para el nivel de sonido para lo que habíamos calculado nosotros, ¿no? La intensidad que nos había dado era 1,989, ¿no? 989 por 10 a la -1 watts por metro cuadrado. Probemos cuánto da el nivel de sonido para esa intensidad.
¿100? ¿112? No, tendría que dar más alto. Pero tiene que dar más alto. Me presta la calculadora. Déjame ver para el otro. ¿Cuánto estamos? Quiero ver, si no, ya sé que haya hecho planteado lo mal ahí. Por eso menos 1, 2, 1. Lo habré puesto mal. Ah, ya sé, perdón. Está bien. Esta la puse mal, perdón. Es por esa la 0. Perdón. O sea, a este les quedaría un poco por debajo, perdón. Queda un poco por debajo el dolor. Es por esa la 0, no por esa menos 1. Creo que yo lo había visto, pero sé que lo escribí mal cuando lo puse. Sí, sí, está bien. Es por esa la 0, no por esa menos 1. Porque la intensidad de dolores, justamente, es 1 watts por metro cuadrado. De dolor. Si hacen la cuenta esa, justo les da. Fíjense, esto les da fíjense, el nivel de sonido. ¿Cuánto le da acá el logaritmo de 10 de eso? De la de dolor. Acá, si le sustituyen acá por eso. ¿Qué logaritmo les queda? Nada. El logaritmo de 1 es 0 más 12, 12, 120. 120 es la intensidad de dolor, es el nivel de sonido de dolor, sí, eso sí. Ah, se ve que yo ahí lo puse mal. Déjame que lo voy a corregir porque lo tengo mal acá en las notas. Ah, ya sé que me pasa de nuevo lo mismo. Otra vez. Bien, ¿se entendió esto? O sea, me da la intensidad, pasamos al nivel de sonido. Que nos dio entonces 112, ¿no? Me dijeron 112 decibeles, que está un poco por debajo de 120. Está cercano al dolor. Bastante cercano, ¿no? Bien. Pero así es como trabajamos con esto. ¿Cuál es el único problema? El nivel de sonido no se suma. ¿Por qué el nivel de sonido no se suma? A ver si dan cuenta por qué. Si tengo dos parlantes, ¿no? Tengo un parlante acá, otro parlante acá. Los dos están emitiendo sonido. Por ejemplo, en una fiesta, tengo varios parlantes, están emitiendo. Si yo calculo el nivel de sonido de cada uno y se lo sumo, imaginen que dan dos parlantes con 112. Si lo sumo, ¿cuánto me da? El nivel de sonido. Me daría 224. Estaría recontrapasado, ¿no? Nivel del dolor. No, no, hay algo que no está cuadrando. Pues si estoy tan pasado el nivel nivel de dolor, me tenía que estar sangrando los oídos. Y no pasa eso. Por más que a veces la música la tengo un poco alta, no está sufriendo el dolor ¿no? De oído. Entonces hay algo que no está funcionando ahí bien con la suma. ¿Qué es lo que no funciona con la suma? Que está en logaritmo. El logaritmo de la suma no es la suma de los logaritmos. No. O sea, si yo quiero sumar niveles de sonido, ¿no? No, no nos va a dar, no está bien. Lo que tenemos que sumar es primero calcular la intensidad de cada uno de los parlantes, sumada, el punto, y a eso hacer el nivel de sonido. Nunca es calcular los niveles de sonido y sumar. O sea, lo que ustedes suman, él y es la suma de las intensidades. Exacto. O sea, primero calculan la intensidad de cada parlante y la suman, y a eso le calculan el nivel de sonido. Nunca en el camino al revés. Calcular el nivel de sonido de cada parlante y sumarlo. Entonces, si tenemos varios parlantes, vamos a plantear, ¿no? Tengo parlante 1, un parlante 1 en línea recta A, que tengo el observador. Lo tengo a 4 metros. El parlante de hoy, ¿no?
40 watts. Este ya sabemos cuál es su intensidad, todo, ya la tenemos eso, ¿no? Porque está a 4 metros, 40 watts, es el mismo de hoy. Exactamente lo mismo. Y tengo otro parlante, está a 2 metros del 1, que será el parlante 3. Está a cierta distancia de este, y tiene una potencia de 20 watts. ¿No? Tenemos entonces el parlante 1 y el parlante 3. El parlante 2 se fundió, por ejemplo. No le dejamos el parlante 2 porque se fundió. ¿No? ¿Cómo calculamos la intensidad del 3 en el observador? No tenemos la distancia. La distancia es esta, la tenemos que considerar. ¿No? Hacemos Pitágoras. Esta distancia la vamos a calcular cómo. Y al cuadrado es cada uno de los dos catetos al cuadrado. Que sería los 4 metros al cuadrado más los 2 metros al cuadrado. Nos va a quedar 16 más 4. Que raíz de 20 les da 4,40. Vamos a redondear a 4,5. Es lo mismo. La del parlante 1 la tenemos en el punto, en el observador, ¿no? Ya está esa. Vamos a llamarle intensidad 1. ¿Cuánto era la del 1? Esta acá, ¿no? 1,989 por 10 a la menos. Si yo a ver ahí, todavía. Eso ya la tenemos. Hay que calcular ahora la del 2. La del 3, perdón. Ahí. ¿Cómo calculamos la intensidad? La intensidad del parlante 3 en el punto. A ver, que yo. Ojo que yo ni el sonido. De potencia y área. Potencia del 3 va a ser la potencia 3 sobre 4 y bueno, acá directamente pueden poner, como tienen que poner distancia al cuadrado, pueden poner directamente 20 sin redondear. No hay problema. No tienen por qué redondear ahí. Así se evita un redondeo, ¿no? Ahí, necesario. Le va a quedar entonces 20 watts dividido 4pi por acá 20. Porque acá ya tienen, ¿no? La distancia al cuadrado es 20, acá 20. 20. No, perdón, este cuadrado no va. Es 20. La distancia al cuadrado es 20. Acá, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? Y 3. Ah, bueno, este pueden decir. No. Le queda 1 sobre 4pi. 0,0. Ok, es como ahí. Vamos a escribirlo de la misma forma que el otro, ¿no? Fíjense que acá corremos una vez la coma, dos veces la coma, ¿no? Nos queda
7,95. Corrimos 2 veces la coma, ¿no? Va a ser por 10 a la menos 2. Entonces tenemos que la intensidad 3 acá, en el punto acá, en el observador, es 7,95 por 10 a la menos 2 watts por metro. La intensidad total va a ser la suma. Y 3 más y 1. O sea, podemos sumar intensidades, no podemos sumar niveles de sonido. Siempre. Suerte que fue la calculadora y no la tablet. Ya me pasó de que se me cayera la tablet así. La tuve que mandar a arreglar la pantalla. No, la tenía, la fui a cerrar y cayó así. Sí. Y no había puesto lámina ni nada. Rompió toda la pantalla. No, no te protege. No, no te protege. No. Ah, no sé, capaz en esa sí. En esa no. No, no venden. Si no venden. Bien, tener cuidado. Después de eso la cuido así. La llevo como si fuera un cartón de huevo, la llevo. Sí, sí, no. No, otra vez, no, por lo menos no pasa. Todavía fue casi medio de época de parciales. Tuve que sacarme todo la tablet. No, no, nunca más. Fue como una semana la tengo sí. No, nunca más. No, igual fue medio rápido. Medio rápido. A mí yo no tuve garantía de mi curso. Yo, bueno, bueno, eso. 0,2748. Lo pasamos a notación, sería 2,748 por 10 a la menos 1. Va a quedar así. Ya eso calculemos nivel de sonido. Ahora, esperen que borro acá. La fórmula de nivel de sonido habíamos dicho que era 10 por logaritmo en base 10 del enunciado más 12. Nos queda entonces logaritmo en base 10 de 2,748 por 10 a la menos 1 más 12. Nos queda hacer esa cuenta. Ah, ¿estás jodiendo? ¿Estás jodiendo?
¿Cuánto nos da el nivel de sonido? 114. Aumentó un poco la vez pasada, ¿no? Nosotros ya hemos visto que el parlante 1, ¿no? ¿Cuánto era el nivel de sonido? Calculen cuánto era el nivel, cuánto es el nivel de sonido del 2. ¿Con qué calculamos el nivel de sonido del 2? Con su intensidad, ¿no? Directamente. Entonces sería el nivel de sonido de cada uno de los parlantes si estuvieran solos, ¿no? Entonces en esto mismo, sustituyendo la intensidad 3, ¿no? Sí, antes, antes tiene que darte más chico. Entonces 9 pues. 10 por logaritmo de 10 por 7,95. Ciento. Sí, sí, te da menos. Te da menor que el otro. Fíjense que si la suman, claro. Ni siquiera si hacen la suma de cada idea. Ya, nada, nunca va a quedar parecido. ¿No? Eso es para que vean que procedimiento, calcula intensidades, paso en nivel de sonido. Nunca calculo nivel de sonido, sumo. ¿Entendí esto? Este era el último tema que nos quedaba de sonido. De sonido y de todo ya, ¿no? Bien. Me interesa ver todo eso que hoy más temprano me preguntaba un chico de, ¿cómo es? De calorimetría. Vamos a hacer un ejercicio de calorimetría porque tiene un par de particularidades que no las estamos viendo. Bien. Yo he visto que hay una calorimetría. Porque tampoco es algo que parezca tanto. O sea, la adaptación térmica en examen no apareció. En parcial sí, en examen no. Vamos a hacer febrero 22 de terminado. Capaz que no lo llamo a terminar hoy, si no llamo a terminar, lo terminamos. Fue medio largo este ejercicio. Bueno, febrero 22, ejercicio 2. Ejercicio 3, perdón. Sí, febrero
22, ejercicio 3. Termodinámica. Tenemos un cilindro y un pistón. El pistón tiene masa MP y área A. Y el cilindro está inmerso en un tanque que tiene agua y hielo. Esto está lleno de aire y un resorte por acá. Vamos a leer la letra. Ese es el dispositivo que tenemos, ¿no? La letra nos dice, un cilindro de sección A igual a 0,2 metros cuadrados, con un pistón de masa MP, con una masa de 230 kilogramos, que puede modelarse como un gas diatómico. Tiene el aire, el aire van a ver que siempre va a ser diatómico, porque el aire mayormente está compuesto de N2, nitrógeno 2. O sea, el aire tipo un 72% es nitrógeno, que se escribe como, cuando lo vemos como N2, por eso es diatómico. ¿Sí? Dentro del cilindro, sujeto a su base, se encuentra un resorte con longitud natural L0 igual a 25 centímetros. O sea, el resorte, cuando tiene 25 centímetros, su posición desde el extremo fijo, que sería este, si tiene desde acá hasta el extremo del resorte 25 centímetros, el resorte no sufre fuerza, ni de estiramiento ni de compresión. Eso es lo que nos indica siempre el E0. El E0 es la distancia a la cual el resorte no hace fuerza, ni de compresión ni de estiramiento. Y nos dice que la constante elástica es desconocida, como se observa en la figura. El dispositivo se encuentra en un ambiente a presión atmosférica, P0, ¿verdad? Tenemos P0. Inicialmente el pistón está a una altura H1 de 30 centímetros. Medida respecto de la base del cilindro, ¿verdad? Desde acá. El cilindro es este, de acá para arriba. Y el aire se encuentra en equilibrio termodinámico a una temperatura de T1 igual a 600. ¿Verdad? El aire está en equilibrio termodinámico a una temperatura de 600 grados Celsius. El dispositivo se pone, o sea, inicialmente esto no está, el tanque este no está. O sea, el cilindro no se pone en esta piscina, digamos. No se pone, este tanque no se pone, está solo. El dispositivo se pone en contacto térmico con una mezcla a 0 grados de hielo y agua. Tenemos 20 gramos de hielo y 80 gramos de agua. Hasta que se alcanza el equilibrio térmico estado final. Y el equilibrio se alcanza cuando la temperatura del aire llega a los 20 grados Celsius. Asuma que el aire y la mezcla de hielo y agua solo intercambian calor entre ellos. O sea, aire, agua y hielo. No se escapa calor para ningún lado. Se asume que el pistón se puede mover sin desplazamiento y que el proceso es cuasi estático. Entonces nos piden, demuestre que el pistón llega a tocar el resorte antes de alcanzar el equilibrio final. ¿Bien? Bueno, vamos a bajar a tierra un poco todo esto, ¿no? Primero sacar los datos importantes, ¿no? Por un lado nos dicen que la sección del pistón es 0,2. Vamos a poner eso. Sección del pistón. 0,2 metros. Acá, pistón. Del pistón y el cilindro, ¿no? Es lo mismo, tiene la misma sección. La masa del pistón, MP, es 230 kilogramos, perdón. El aire. El aire que tenemos dentro es diatómico. Lo tomamos como diatómico. Si es diatómico, ¿cuántos grados de libertad tiene? 5 grados de libertad. El resorte tiene longitud natural 25 centímetros. Y la constante elástica es desconocida, no se sabe cuánto es.
Si el ambiente se encuentra en una... El dispositivo se encuentra en un ambiente a presión atmosférica, es 0. ¿Está? Esto, tenemos P0 por acá. Inicialmente el pistón está a una altura H igual 30. ¿Está? Vamos a poner acá, estado 1, inicial. Altura inicial es 30 centímetros. Medida respecto de la base del cilindro. Bueno, el aire se encuentra en equilibrio termodinámico a una temperatura T1 igual 600. ¿Qué me están dando? Está en equilibrio termodinámico, implica que está tanto en equilibrio presiones como temperaturas. O sea, si está en equilibrio termodinámico, implica que las fuerzas hacia abajo y hacia arriba son iguales, ¿no? Y además, las temperaturas arriba y abajo del pistón también son iguales. Eso es lo que sabemos, sacamos con el equilibrio termodinámico. Equilibrio termodinámico implica tanto equilibrio de fuerzas como equilibrio de temperaturas. O sea, acá, termo tendría equilibrio de fuerzas, o sea, perdón, de temperaturas iguales, de dinámico, fuerzas iguales. Y nos dicen que la temperatura inicial, el estado inicial es 600 grados. Entonces podemos hacer el diagrama. Nos hacemos el pistón, vemos qué fuerza tenemos hacia abajo, qué fuerza tenemos hacia arriba, igualamos. Fíjense que ya tenemos la altura, ¿no? Con la altura y la sección que puedo sacar. Tengo la altura, ¿no? Del pistón. Tengo la sección del pistón. Puedo sacar el volumen. Entonces, el volumen inicial, ¿qué va a ser? La sección del pistón por la altura 1. ¿No? Es así. Esto sería entonces, A es 0,2 y la sección y la altura es 30 centímetros, que lo podemos escribir como 0,30 metros. ¿0,06? Bien. ¿No? Ese es el volumen inicial. Ahora hacemos lo que dijimos del pistón, ¿no? Tengo acá el pistón, ¿no? ¿Qué fuerza tengo hacia abajo del pistón? Primero el peso, ¿no? Por la masa. MP masa pistón por G. ¿Qué más? El aire hace una presión hacia abajo, ¿no? ¿Cómo paso de esa presión a una fuerza? Multiplicando por el área. Entonces nos va quedando. Bien, y después tengo la presión que hace el gas, ¿no? Hacia arriba. El gas me va a tirar el pistón me va a querer tirar el pistón hacia arriba. Entonces nos tenemos P1 por la sección menos P0 por la sección menos peso del pistón. Esto tiene que dar 0. ¿Qué podemos despejar de acá? P1 por área es igual a P0 por área más al pistón por G. ¿No? Pasamos dividiendo por el área, ¿no? ¿Qué nos queda? P1 es igual a P0 más masa del pistón por G
quedó el área. ¿Bien? ¿Está ahí? ¿Estamos? ¿Entendió hasta ahí? Bueno, nos preguntan. La primera pregunta es verificar que el pistón llega a tocar el resorte antes de llegar al equilibrio térmico, ¿no? Entonces vamos a hacer el supuesto de que no lo llega a tocar. ¿Sí? Vamos a hacer el supuesto de que no llega a tocar el pistón. Perdón, que el pistón no llega a tocar el resorte. Este volumen lo podemos tener, ¿no? Porque el resorte, ¿qué volumen? El volumen máximo que podría llegar al pistón, ¿no? O sea, hasta acá, esta es la altura, el L0, ¿no? Que dicho de otra forma sería la altura mínima que podría tener el pistón, si queremos que no toque el resorte. ¿Bien? Y de acá hasta acá, el resorte no está actuando, ¿no? ¿Hay alguna otra fuerza que pueda estar actuando de acá hasta acá? Más allá de las que ya calculamos, ya vimos. ¿Se suma alguna otra fuerza de acá hasta acá? No, porque no hay rozamiento. Si hubiera rozamiento, sí, podría haber. Pero no hay rozamiento, te la clara. Y si ya está en equilibrio y no hay un cambio en las fuerzas, va a seguir en el mismo equilibrio de fuerzas. Y el mismo equilibrio de fuerzas que va a hacer que la presión del gas sea la misma. Entonces, si no hay un cambio en las fuerzas y ya está en equilibrio, termodinámico o dinámico, si no tuviera equilibrio en temperaturas, la presión es la misma. ¿Sí? O sea, si no hay una otra fuerza o algo que esté actuando, la presión va a quedar igual, lo que llamamos. O sea, hasta que no toque el resorte, la presión no cambia entonces. ¿Sí? Es más, nos podríamos definir un estado 2, que esté antes de tocar el resorte. Ahí, justo antes de tocar el resorte. El estado 2, apenas, apenas no, perdón, antes de tocar el resorte. Justo antes de tocar el resorte. ¿La altura cuál sería la altura de esta? La altura 2. Sería igual a L0. Sería igual a L0 y sería unos 0,30 metros. La presión, ¿cuánto es la presión 2? Es igual a la 1, porque está todavía con el mismo equilibrio termodinámico. 0,25. 0,30 yo quiero iniciar eso, 30 centímetros. Ah, o sea, estos 30 centímetros. Ah, está. Ahora sí. O sea, 30 era hasta acá. Ah, está. O sea, tienes 5 centímetros, ¿no? Entonces tenemos la misma presión. El volumen lo podemos calcular de nuevo, ¿no? ¿Cuánto nos da el volumen? Sería la sección por la altura.
El volumen nos va a dar 0,2 metros cuadrados por 0,25. Volumen 2, entonces es... Bueno, la presión aquella no la calculamos, ¿no? Pero numéricamente, ¿no? Se puede calcular numéricamente, ¿no? ¿Se animan a calcular aquello? ¿Cuánto da? ¿100? ¿Sí? ¿891? 139,9 kilopascales. Quiero que se fijen una cosa. El dato del N no es dado. No te dan el N. El N. El N no te lo da. ¿No? En ningún momento te dieron la cantidad de mol. Pero tenemos todos los datos del estado 1. Fíjense que del estado 1 tenemos presión, volumen, temperatura. La presión entonces era 138,9 kilopascales. El volumen 1 eran 0,06 metros cúbicos, ¿puede ser? La temperatura 1 eran 600 Celsius. Hay que pasarlo a Kelvin, ¿no? Le sumamos 273. Nos da 873. ¿Cómo despejamos N acá? P por B dividido RT. ¿Tá? Aplicamos PB igual NRT. Nos va a quedar presión 1 por volumen 1 dividido R por T1. ¿Cuánto nos da eso, Irene? 8,31. ¿No? Con 15. Ahí no. Y esta 1,15 mol es lo mismo para todos los estados. ¿Aquel volumen lo calcularon? ¿Volumen 2? ¿Cuánto nos da? 0, 0, 5. Entonces, para chequear que no llega ahí, ¿no? Fíjense que todo este proceso, desde el proceso inicial hasta lo final, termina cuando está en equilibrio térmico. Equilibrio térmico a 20 grados Celsius. Entonces, forcemos que esté a 20 grados Celsius. O, mejor dicho, tenemos dos caminos posibles ahí acá. ¿Tá? Si termina, perdón, esto siempre sí me pregunta. Si termina antes de tocar los pistones, antes de tocar el resorte, ¿no? La temperatura cuando esté ahí no puede ser menor a 20. Tiene que ser 20 o, perdón, cuando esté ahí tiene que ser 20 o menos. No puede ser más de 20 la temperatura acá. Porque si la temperatura es más de 20, implica que todavía no terminó. Porque esto termina cuando llega a 20. ¿Sí? Cuando está acá en el resorte, ¿no? Esto es así, ¿no? ¿No? Así. Si cuando está acá, justo encima del resorte, ¿no? Que sería el estado 2, está acá. Su temperatura es 20. Perdón.
¿Es 20? Si está justo en 20 está bien. Si es más de 20, significa que todavía no terminó el proceso. Por ejemplo, ya si es 21, significa que todavía no terminó acá y va a bajar un poco más. Y si baja un poco más, ¿qué pasa? Empieza a actuar el resorte. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que la temperatura que nos dé ahí sea 20 o menos. Porque si en realidad si es 20, significa que terminó justo acá. Si es menos de 20, implica que ya terminó un poco antes. ¿Sí? Entonces, si termina antes de tocar el resorte, su temperatura en 2 debe de ser 20 grados Celsius o, y justo es 20 que terminó justo ahí. Entonces calculemos la temperatura. ¿Cuánto nos da la temperatura 2? Sería presión por volumen dividido N por R. Esto era 138,9 kilopascales por 0,05 sobre 8,31. 1,15. Bueno, igual, si no nos da bien, no está mal, o sea, lo no vamos a necesitar igual para las siguientes partes del ejercicio. Del 700. Ah, en temperatura, trabajen siempre cero, con 6, 727. Si esto lo quiero pasar a Celsius, le restamos 273. 4, 5. Ah, porque acá lo redondeé. No, no, nos queda 4, 5, 4. Oh, perdón, Kelvin de nuevo no. O sea, no terminó. Ni cerca está terminado. O sea, ahora entra en juego el resorte. ¿Cómo entra en juego el resorte? Hace una fuerza. ¿Una fuerza en qué sentido? Arriba. Que se va a seguir cumpliendo, eso sí, que siga habiendo equilibrio de fuerzas. El tema que vamos a ver, tenemos una fuerza que es variable. Ahora lo que tenemos es el resorte. Es actuar. Esto implica que eh, no terminan dos. Termina. Tenemos el peso hacia abajo, la presión del gas hacia arriba, vamos a llamarle P3, P0 hacia abajo, la fuerza del pistón hacia arriba. La fuerza elástica hacia arriba. Nos queda entonces fuerza elástica más presión 3 por área, menos P0 por área, menos masa del pistón por G por C. Queremos despejar
T3, ¿no? ¿Qué nos queda? E0 por A más MP por G menos fuerza elástica, ¿no? Pasamos todo para allá, dividiendo por el área. Todo dividido el área. Y acá un término que no sabemos cómo es, que es la fuerza elástica todavía. ¿Que la fuerza elástica cómo sería? Acá, ¿y aquí qué es? ¿Y qué es el estiramiento? ¿Cómo calculamos el estiramiento? L, L menos L0. Que en vez de L, vamos a trabajar con una I, porque va a tener que ver con la altura. ¿Sí? Porque es la diferencia, ¿no? Claro. El menos en realidad es de por el sentido, te da sentido de la cosa. Dale, baja, baja. Va a quedar la fuerza, va a quedar negativa. Sí, no, acá sí, está bien, pero acá tenemos que ponerle el menos. Está bien. Te quedaría al revés el signo. Y acá hay que hay que cambiar el signo porque te queda al revés. Queda negativo. Entonces, me parece. La otra forma le podemos dar vuelta a esto yo también. Porque en realidad, la forma esta de la fuerza elástica es como, porque la fuerza elástica siempre, el tema del signo de la fuerza elástica siempre tenía problemas. La fuerza elástica te lo trabajan como vector, que es menos K por vector estiramiento. Y trabajan ahí el módulo, que es K por el estiramiento. ¿Cuál es el tema? Que si el estiramiento es, que el estiramiento en realidad tiene que poner otro en valor absoluto. Ese es el tema. Esto tendrían que trabajarlo acá con. Ese es el tema con la fotografía. De hecho, otra forma es como poner un menos acá. Porque esto te da negativo y vos para sacarte el menos, el negativo de un valor absoluto, te pones un menos delante de lo. ¿Sí? ¿Se entendió todo? O sea, para sacarte este valor absoluto acá, te hace. Que esto de otra forma es lo mismo que. No, la primera parte ya la demostramos que no se cumple. No es verdad. ¿No? Nos queda ahora ver el estado final. Hay que ver cuál es el estado final. Fíjense que les dice que se alcanza cuando que el equilibrio térmico se alcanza cuando la temperatura del aire llega a los 20 grados. La temperatura final del estado 3 es 20 grados.
¿Qué es lo que tenemos ahora? Fíjense que tenemos la presión acá, ¿no? Esta parte la tenemos. Esta no. A ver, no sabemos, no me equivoco. Pues no sabemos cuál es la altura final a cual llegar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Cuánto es el calor intercambiado? ¿Bien? Vamos a calcular cuánto es el calor intercambiado. Sabiendo cuánto es el calor intercambiado por el hielo y el agua, podemos calcular cuánto es el calor intercambiado por todo esto. ¿Bien? Vamos a plantear la parte del calor del hielo y el agua. Con eso, digamos, hoy y después lo seguimos. Esta parte la tengo mañana. Bien. Bien. Vemos eso. Y tal, intentan seguir con los otros ejercicios que quedaron por ahí. Intenten meterse ya con el ejercicio de ondas. Si ya le quedaron los otros, que ya eso lo pueden hacer sin problema. Vamos a calcular el calor que intercambia el agua. O sea, el hielo y el agua van a emitir un calor, ¿no? El hielo y el agua van a calentarse. Al calentarse, ¿qué hacen? Liberan calor. Perdón, liberan no, absorben calor, perdón. Absorben calor, aumenta su temperatura. El hielo se va a derretir, el agua se va a calentar. Igual, hay que tener cuidado con una cosa. Para que pueda existir agua y hielo al mismo tiempo, ¿no? Como existe acá en el ejercicio, de un vaso con agua y hielo y que existen los dos al mismo tiempo. ¿Qué tiene que pasar? ¿La temperatura cuánto tiene que ser? Así tengo agua a hielo, la temperatura sí o sí tiene que ser 0 grados, o sea, 273 Kelvin. Entonces yo lo que quiero, el calor que intercambia el agua más el hielo. ¿Qué va a ser igual que intercambia el gas? ¿A qué va a ser igual esto? No es cero este, ojo. No es cero porque este calor es calor que es el calor que libera el gas. Lo absorbe el agua y el hielo, lo libera el gas. Y este calor va a ser la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos inicial. Esa parte es para el agua. Es la masa de agua que tenemos por el calor específico del agua por el delta T del agua, que es el mismo que el del hielo. El del hielo. ¿Qué pasa con el hielo? El hielo inicialmente está en estado líquido, estado sólido, y va a pasar a estado líquido. ¿Qué tiene que sufrir? Un cambio de fase. Tiene un calor distinto el cambio de fase, que era la masa que vamos a derretir, en este caso es toda la masa de hielo, porque al final es solo agua lo que te queda, por el calor de fusión, el LF. Y después, una vez que el hielo ya se convierte en agua, ¿qué hacemos? Lo vamos a calentar, ¿no? O sea, tengo el hielo, lo derretí al hielo, lo voy a calentar al hielo. ¿Qué masa estoy calentando de hielo? De agua. Es la misma masa de hielo que tenía antes, que se derritió. Pero ahora, ¿qué es esto? ¿Este hielo qué es ahora? Entonces, ¿qué utilizo? El calor específico del agua, no del hielo. Porque lo que voy a calentar ya no es hielo, es agua. A pesar que tiene la misma masa, es la misma masa de hielo que tenía antes, se transformó en agua y la calientó como agua. Y de acá, ¿qué tenemos? Esto te dan son 80 gramos. Esto te lo dan son 20 gramos. Esto te lo dan son 20 gramos. Esto es una constante que te la dan en la letra. Esto también. Y esto también.
Esas tres son constantes que te las dan. Bien, la del calor específico y la del LF te lo dan. ¿Qué más tenemos? El TI, la T inicial, ¿cuánto es? ¿A cuánto está la mezcla inicialmente? 0 grados. ¿Y la temperatura final cuánto queremos que sea? 20 grados. Cuando tienen delta T, ¿no? Atento. Cuando tienen delta T, ¿no? No es necesario pasar la temperatura a Kelvin, ojo, porque la diferencia es la misma. Porque fíjense, ¿cuánto sería? No, 20 en Celsius, en Kelvin, ¿cuánto es? 293, ¿no? Y 0, 273. ¿Cuánto me da la diferencia? Si lo hago así, 20 Celsius menos 0 Celsius, ¿cuánto me da? La diferencia es la misma. O sea, si tienen los dos valores de temperatura, no es necesario pasarlo a Kelvin. Sí, cuando uno es incógnito. Si quieren despejar una temperatura que está dentro del delta T, sí, ahí sí tienen que pasar todo a Kelvin. Si no, no es necesario. Da lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, y esta masa la tienen pasada a kilogramos, ¿no? El calor específico del agua es 4080. Creo que. El LF es 333, perdón. Lo joule por kilogramo. Sí, 4200 USA, ¿viste? ¿A dónde le buscaste? Ah, arriba mismo. Ah, está, 4200. Porque a veces toman valores distintos, porque en realidad el agua no es una cosa única el agua. El agua puede ser agua destilada, agua con sal, agua potable, agua no potable. Cada uno tiene diferentes valores. Esto es calor específico. Bueno, calculamos eso y la otra parte del ejercicio la hacemos mañana. Y cómo sigue todo. Sigan haciendo los otros ejercicios. Pero hasta acá siguieron cómo venía el ejercicio. Kilogramo. No, 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 no hay problema, no. Jamás la unidad es la misma para el calor específico del agua en Joule, kilogramo, Celsius y Joule, kilogramo, Kelvin da lo mismo. Ah, porque es justamente esto que no cambia porque el delta T es lo mismo en Celsius como en Kelvin. 80, 84.000. Perdón, ¿sí? Ah, 0,64, ¿sí? Y acá dijiste 7 en vez de 84.000, ¿qué? 84 kilojoules. Como así. Bueno, y con eso, llamo y después con esto seguimos, a partir de esto seguimos mañana, ¿no? Intenta seguir con los otros ejercicios que quedaron ahí, apoyando, ¿no? Ahí, si tienen alguna duda de algún otro ejercicio, lo vemos al principio y después seguimos con esto. Bueno, si no queda ninguna duda, nos vemos mañana entonces.